Esto sí se los voy a compartir en la pantalla. Bueno, entonces inicio para compartirles todo lo que tiene que ver con los compromisos de trabajo que vamos a realizar. Ustedes cuando vengan a una sesión, procuren siempre tener a la mano su agenda y un lapicero, porque hay cosas que se dicen que ustedes la pueden anotar ahí para tenerlas pendientes, ¿cierto? Entonces, bueno, que ustedes siempre tengan su agenda y su lapicero ahí para escribir pues las notas. Y les voy a pasar entonces la presentación que tiene que ver con los compromisos de trabajo. Estos compromisos de trabajo siempre los acostumbro a hacer para que los aprendices tengan en cuenta cómo va a hacer todo esto de la formación. Bueno, entonces me dicen por favor con un sí si están viendo la pantalla. Sí. Bueno, entonces iniciamos con los compromisos. Son como unos apartes que voy a tener en cuenta para toda esta formación, muchachos, porque dura 1 año y medio, ¿cierto? La etapa lectiva. Y con el favor de Dios, ¿cierto? Yo voy a estar con ustedes durante toda esa formación, ¿cierto? Bien, entonces iniciamos. Los compromisos para las 4 fichas virtuales de negociación internacional. Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Dejar claro y presente las condiciones de trabajo entre el instructor, bueno, instructor cuando es la parte presencial y tutor cuando es la parte virtual, ¿cierto? Entonces vamos a establecer los compromisos entre los aprendices y el tutor. En este caso, conmigo. Entonces, para iniciar el primer compromiso son las sesiones, se darán por las diferentes plataformas virtuales, como son Territorium, Meeting o Zoom, ¿cierto? Esas son como las plataformas que mejor me funcionan a mí. Territorium, ¿por qué lo pongo aquí? Porque en estos momentos Territorium no se puede hacer sesiones en línea, pero cuando ya mejore lo de las sesiones en línea en Territorium, se van a hacer por ahí, ¿cierto? Porque todo es con esa plataforma Territorium. Como Territorium no está funcionando bien, nosotros estamos utilizando Meet o Team y a veces Zoom, ¿cierto? En estos momentos a mí la plataforma que mejor me funciona es Meet. Team casi no me funciona bien, pero muchachos, como ustedes tienen ese grupo en Team, voy a hacer pues como un experimento para la próxima sesión y voy a utilizar Team a ver si me da pues con ustedes y no se escucha entrecortado y se pierde la señal. Porque con Team a mí siempre se me va pues como la señal, pero podemos hacer una sesión de prueba para saber si Team pues me funciona muy bien con ustedes, que es un grupo, como ya el grupo está ahí realizado, entonces simplemente es crear la sesión por ahí y no tengo que estar admitiéndolos todo el tiempo pues por aquí. ¿Listo? Bueno, los micrófonos siempre van a estar pues como en silencio, la cámara también apagada, todo esto muchachos es para que pueda funcionar bien la sesión. No es que yo quiera como obligarlos a ustedes a que estas dos funciones, los micrófonos y la cámara,
no las activen, es por la conectividad, ¿cierto? Se requiere llegar temprano a las sesiones de clase, muchachos. Es bueno que ustedes lleguen tempranos para yo ir pues como haciendo todo el proceso de admitirlos. Las clases siempre pues van a ser como a las 8. A partir de las 8:05 empiezo pues como a iniciar la clase. Para que la sesión quede mejor, ¿cierto? Y pueda quedar una grabación buena, que cuando ustedes entren a escuchar la grabación, la escuchen completa, las preguntas se van a hacer al final. Todas las preguntas se van a hacer al final. Por eso ustedes pueden tener ahí su agenda, ¿sí? Para ir anotando las preguntas que me van a hacer después que finalice la sesión. Entonces, después que finalice la sesión, ustedes me van a hacer todas las preguntas que necesiten y yo se las voy a responder. Esto para poder que la clase quede pues bien grabada y no con tantas interferencias acerca del tema. La forma de calificación, muchachos, es de un 100%, se aprueba con el 70% en adelante y siempre les va a aparecer como una A de aprobado. Y si pierden, ¿cierto? Y si se pierde, es con el 69% hacia abajo y eso les va a aparecer en D. Cuando ustedes pierdan una actividad, yo les voy a decir a ustedes qué tienen que hacer pues para recuperar esa actividad. Se califica con una rúbrica que tiene unos criterios de evaluación y se le envía el comentario, ¿cierto?, para mejorar la actividad cuando ustedes ya la sacan en D. Esa rúbrica tiene todos los criterios de evaluación de la evidencia y yo les voy a calificar con esa rúbrica, ahí les va a salir el porcentaje, ustedes pueden verificar por qué este trabajo no lo saqué en 80, en 90 o en 100, pero es porque en esa rúbrica van a venir las condiciones para que ustedes puedan aprobar las evidencias, ¿cierto? Las que tienen conmigo. Los trabajos en la plataforma tienen un tiempo límite, ¿cierto? Eso es establecido por la instructora de acuerdo al cronograma de formación. O sea, nosotros tenemos un cronograma y depende de ese cronograma y establecemos el tiempo que ustedes deben presentar las evidencias. Esas evidencias, si no se presentan en el tiempo que es, sino después, tienen rebaja en la nota. O sea, yo sí rebajo para aquellas personas que presentan las evidencias tardes. Los que presentan sus evidencias temprano, en el tiempo que es, se les califica sobre el 100%. Los demás ya va bajando la nota. Y en la rúbrica ustedes se van a dar cuenta. En la rúbrica siempre va a haber un criterio que es de presentación de los trabajos y el tiempo cuando ustedes van a presentar los trabajos o las evidencias, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso, muchachos, que yo rebajo cuando presentan las evidencias tardías. Ya sabemos pues que todo esto requiere de disciplina, muchachos, trabajo en equipo, que ustedes se organicen con sus tiempos, que sean responsables para que suban las evidencias en el tiempo que es. Bueno, algo que es muy importante, como esa parte de trabajos en grupos para activarlo en territorio es muy complicado. Se les califica a uno y otros no les aparece la calificación. Entonces, los trabajos que ustedes van a realizar en grupo, en la portada debe tener el nombre de todos los que participan en ese grupo, porque las evidencias ustedes la van a subir de forma individual cada uno, pero ustedes la van a realizar en equipo, por lo menos. Si hay un equipo de 4 personas y yo dejé para hacer un informe ejecutivo y ese informe para 4 personas, pero ustedes lo tienen que subir individualmente a la plataforma cada uno. Pero para yo darme cuenta quiénes fueron las personas que participaron
en ese grupo deben colocar en la portada, cuando realicen esos trabajos, los nombres de cada uno, para yo poder saber que fue un trabajo en equipo, ¿cierto? Porque Territorium no deja, cuando uno los agrupa, poder calificarlos por grupos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, para las evidencias, yo voy a dar unas recomendaciones. Cuando ustedes presenten una evidencia, es decir, las actividades que se les dejan ahí, les aclaro que todas las evidencias deben ser aprobadas. Ustedes no pueden pasar para ganar un resultado de aprendizaje debiendo alguna evidencia. Entonces, el resultado de aprendizaje que a mí me corresponde son 3 evidencias, ¿cierto? Ustedes esas 3 evidencias todas las deben aprobar, sacar en A. Si ustedes esas evidencias no las sacan en aprobado, yo no les puedo calificar el resultado de aprendizaje, es decir, el logro. Entonces se van quedando atrasados y se les va acumulando más y más actividades. Para esas evidencias, yo les voy a dar unas recomendaciones que las voy a tener en cuenta cuando ustedes suban los trabajos, ¿cierto? Esos son unas normas de presentación para esos trabajos escritos, los que ustedes van a subir. Entonces, lo primero, muchachos, es que ustedes deben leerse el material de estudio. Como esto es una formación, descargar todo su material de trabajo, descargar las evidencias, y ustedes deben leer todo el material de estudio, tanto complementario como videos que esté en la plataforma. ¿Qué pasa con los aprendices que no leen el material de estudio? Pero yo me doy cuenta cuando ustedes no han leído el material de estudio, porque yo califico todas esas evidencias, me gusta leerlas y ahí me doy cuenta cuando ni tan siquiera han leído el material de estudio, sino que han pues como sacado eso de otras fuentes, ¿cierto? Porque a veces la actividad es muy específica y me dice que la debo sacar del material de estudio. Entonces, esto es muy importante. Ojo, leer el material de estudio, que son todos los documentos que vienen ahí como apoyo para ustedes hacer las evidencias. Lo otro, no copiar y pegar textualmente de internet. Bueno, pasa que cuando ustedes hacen las evidencias, van a internet y traen el texto de internet tal cual como está en internet. Hacen un copy-pegue. A veces ese copy-pegue tiene sombreados, viene con colores, viene con subrayado, eso trae tantas cosas y ustedes así tal cual, pues copian las cosas, ¿cierto? En este caso, a aprendices que yo he tenido en otras formaciones, ¿cierto? Entonces, ojo con esos plagios, porque ustedes tienen que aprender a hacer sus actividades por sí solos, tienen que ser autónomos. En Territorium hay una herramienta para uno saber cuándo ustedes han hecho plagio. Entonces ahí me sale donde dice plagio de un 100% o plagio del 95%. Ahí me doy cuenta que ustedes están copiando cosas de internet muy textual casi todo el trabajo. Entonces ya saben que estas evidencias que estén textualmente copiadas de internet van a ser calificadas en D, ¿cierto? Deficiente, no aprobadas. Para las evidencias, ustedes deben redactar muy bien las ideas con coherencia, que se entienda lo que se transmite. Esto es una problemática común que tienen los aprendices. La mayoría de los aprendices, cuando redactan un texto y yo leo, no entiendo lo que quiere decir, ¿cierto? Porque no lo transmiten bien, no lo escriben bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que por favor, cuando estén redactando todas esas cosas de las actividades, preguntas que les hagan, deben hacerlo, muchachos, que se entienda, que lo que está diciendo ahí sí es coherente,
que no me estoy saliendo fuera de contexto, que todo tiene relación, porque así pues la evidencia les va a quedar mal, porque en eso me fijo yo. Y en la rúbrica, un punto que no se me escapa, que siempre califico, es la parte de redacción y presentación de trabajos, porque ustedes deben saber pues redactar bien, muchachos. Las recomendaciones son siempre leer el texto una y dos, tres veces. Se lo puede leer una otra persona entre ustedes que son equipos de trabajo, y hacer muy bien todo eso con coherencia. Redactar en tercera persona, es decir, ustedes no van a decir mi empresa, yo, no. Pero hay unos pues aprendices también que cuando redactan dicen mi empresa, nuestro trabajo y todo pues con esa parte en primera persona. No, los trabajos siempre se redactan así: se realizó, se investigó, se hizo, ¿cierto? Eso es tercera persona. Deben usar, muchachos, los signos de puntuación, porque presentan esos trabajos sin utilizar los signos de puntuación, y eso lo que hace es dañar la redacción, ¿cierto? Entonces, acostumbrarse a colocar los signos de puntuación. Pues sabemos que los más utilizados, punto, coma, el punto y coma, pues todo eso, porque eso hace que la redacción quede mejor. Entonces ahí les recomiendo que ustedes simplemente vuelvan a echar una leída y un repaso a cómo redactar textos bien, cómo utilizar los signos de puntuación. Las tildes hay que utilizarlas, ¿cierto? El uso de mayúsculas, donde se debe pues como utilizar, siempre después de un punto aparte, nombres propios, después de un párrafo para iniciar otro texto, en fin. Estas cositas de gramática ustedes ya las vieron hace tiempo, es como echarle simplemente un repaso para recordar, o cuando ustedes estén haciendo los trabajos, tener en cuenta como estas normas. No mezclas las mayúsculas con minúsculas, ¿cierto? No las debemos como mezclar. Hay gente que todo lo escribe en mayúscula sostenida, entonces no escribamos las cosas en mayúscula sostenida, ¿cierto? Bueno, utilizar las viñetas para enumerar. Cuando nosotros listamos, debemos utilizar las viñetas como ustedes las ven aquí para hacer una lista, o podemos enumerar uno, dos, tres. A veces hacen una lista de cosas y no le ponen ni un guión ni una viñeta. La viñeta pues como utilizadas son las de cuadro o las de punto negro, las que más le dan pues como una buena presentación. Hay que justificar y alinear el texto. Muchachos, el texto se debe justificar. La gente a veces envía esos textos torcidos, alineados. Por lo menos aquí les voy a mostrar. Digamos que el texto está así. Bueno, ahí no se ve tan torcido, pero a veces el texto queda como con un poco de zigzag, porque no justifican el texto. Hay una herramienta que todo el texto lo justifica para que quede bien alineado y no quede torcido. ¿Cierto? Ustedes van a tener en cuenta esas recomendaciones cuando hagan los trabajos. Eh, las imágenes de los textos deben ir centradas y deben ser legibles. Cuando usan mapas mentales y todo eso, eso debe quedar bien centrado. O cuando ustedes tengan que ingresar alguna imagen al texto, eso debe quedar centrado y legible, porque a veces insertan una imagen y esa imagen queda a la izquierda, a la derecha, y no queda legible ni se entiende. Entonces, tener en cuenta eso. No dejar tanto espacio entre los párrafos. Hay trabajos que me los entregan con estos espacios. Dejan tanto espacio entre párrafos. Siempre uno puede dejar un espacio, ¿cierto? Si ya va a seguir, o puede dejar dos, depende de lo que uno ve, pero no tanto. Hay gente que le quita presentación.
Esos son pues como algunas recomendaciones, muchachos, de lo que ustedes ya deben seguir las instrucciones que le da el instructor para realizar la actividad. Muchachos, yo siempre doy unas instrucciones para realizar la actividad y es necesario que cuando yo dé esas instrucciones, ustedes estén pendientes para que esas instrucciones eh, le quede pues bien la actividad a ustedes, ¿cierto? Por eso, pues, siempre se hacen estas sesiones donde uno los va a orientar cómo se hace la sesión, cómo se hacen las actividades que diga. Hay evidencias que van a ser muy prácticas y se deben aplicar al contexto. ¿Qué significa esto, muchachos? O sea, hay evidencias que van a ser aplicadas a la idea de negocio que ustedes tienen o a la idea de exportación, ¿cierto? Porque ustedes van a escoger un producto de exportación con el que van a trabajar durante toda la formación. Entonces, por ejemplo, si hay que diseñar una factura, esa factura la van a diseñar a lo real, a lo que ustedes tienen según la idea de negocio. Si hay que hacer un presupuesto, el presupuesto lo tienen que hacer real a la idea de negocio. Si vamos a hacer, por ejemplo, a llenar una declaración o se va a hacer algo, lo tienen que hacer de acuerdo a su idea. Entonces, hay evidencias que van a ser muy prácticas que ustedes las deben hacer así y no teóricas, que ustedes empiecen a definir, por ejemplo, una factura, que yo les digo, diligencia una factura de un caso real o de su propia empresa, entonces ustedes lo que hacen es escribirme la factura, es un documento que se hace para esto y esto y esto, donde se relacionan unas cantidades y me escriben la definición, no, yo no les estoy pidiendo definición, yo les estoy pidiendo que ustedes hagan o diligencien una factura. Entonces, van a ver evidencias que son muy prácticas, aplicables, que ustedes las deben hacer pues en lo más real posible. Como hay otras que van a ser muy teóricas, ¿cierto? Hay otras que van a ser muy teóricas. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, otro punto muy importante. Deben realizar todos los puntos de la evidencia. Todos tienen que hacerlos todos, muchachos, porque de eso depende también la nota. No pueden dejar ningún punto volando por ahí. Se deben hacer todos los puntos. Listo. Cuando estén subiendo la evidencia a Territorium, verifiquen que ese sea el archivo correcto. Porque, ¿qué pasa? Que cuando ustedes suben las evidencias, suben los archivos que no es, que no, pues que no son, que subir la evidencia. Sí, fíjense dónde lo guardaron, cuál es el nombre, ¿cierto? Acostúmbrense a colocarle a la evidencia el nombre de la evidencia. Por ejemplo, si dice evidencia 1, mapa mental y escriben su nombre. Esa debe ser pues como la parte más clara para ustedes subir eso. Evidencia 7, mapa mental y escriben su nombre y la suben a la plataforma. Siempre deben verificar que ese archivo es el correcto, porque cuando yo entre a calificar y vea que ese no es el archivo, pues les puedo calificar mal. Entonces, lo que puedo hacer yo es simplemente escribirles y decirles, no subieron el archivo que es, por favor vuelva a subir el archivo, pero entonces mire que ya la nota va rebajando. Por eso siempre tengan cuidado cuando vayan a subir el archivo. En general, ¿cierto? Ser ordenado con la presentación de la evidencia o también pueden aplicar las normas APA para eso, para los trabajos que lo requieran, ¿cierto? Hay trabajos que van a ser entregables de proyectos y que van a requerir hacer pues todo con las normas APA.
pero hay otros trabajos que van a ser muy sencillos y que requieren simplemente de que ustedes hagan la presentación ordenada de esa evidencia. ¿Listo? Bueno, Sí, señora. esta pues es como, muchachos, esto es como lo general, los compromisos que ustedes van a adquirir. De verdad, sinceramente, es que yo sí soy muy exigente y me aterra ver esos trabajos mal hechos, mal presentados, mal redactados, que no cumplan con los criterios. Entonces, yo de una voy calificando de, y ustedes deben volver a repetirlos. Esa es pues como la consigna, muchachos, por eso les digo, si tienen alguna duda, cierto, ustedes pueden preguntar para que se aclare antes de que ustedes suban las evidencias, porque esos trabajos mal presentados, mal redactados, que no tienen coherencia, no los califico bien. Profesora, Siempre los califico en D. Sí, disculpe, digan. tenía una pregunta. Ahí su merced habla de la presentación del trabajo, pero en cuanto al tamaño de letra, creo que su merced no nombró nada. ¿Nos podría indicar qué tamaño? Bueno, el tamaño de letra siempre es Arial 12, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar 12 para escribir todo el texto, pueden utilizar Times New Roman y Arial, pues son como las más recomendadas. Y el tamaño 12, para títulos también le podemos colocar 12, pero cuando uno quiere que el título esté un poquito más grandecito, uno lo puede colocar en 14. Eso es como para que ustedes tengan ahí una buena presentación, ¿cierto? Los títulos se pueden colocar en negrilla, como ustedes ven aquí, se resalta, ¿cierto? En negrilla. Todo lo que sea también subtítulos, lo resaltamos en negrilla, pues para que se vea, ¿cierto? Enumeramos cuando se necesita enumerar. Y siempre los trabajos deben estar pues bien ordenaditos, siguiendo los lineamientos de una buena presentación. Eso, presentaciones sencillas, ¿cierto? Pero ya cuando nosotros vamos a utilizar las normas APA, ya es diferente porque ya tenemos que hacerlo en la parte de sistema, ingresar a toda esta parte de acá y hacer pues referencias APA. Pero como les digo, las referencias APA puede aplicar para entregables de proyectos que tengamos aquí durante todas estas evidencias. Y ya eso sería una clase aparte donde ustedes tendrían que ver cómo aplicar las normas APA, ¿cierto? Pero para que lo tengan en cuenta. El tamaño es como ese, ¿cierto? Siempre es Arial 12 o Times New Roman, que son como las letras que más utilizamos para trabajar. ¿Listo? Otra cosa importante, siempre nosotros debemos citar, cuando ustedes investiguen por internet algo, ustedes deben citar la página de donde ustedes sacaron la información. Entonces deben adjuntar el link de donde sacaron la información, quién es el autor del link y la fecha de consulta. Y eso lo van a colocar abajo siempre que terminen de realizar la evidencia. Eso sí, el trabajo ustedes consultaron por aparte, pero si ustedes lo sacaron del documento o el material de estudio, no citan, ¿cierto? No ponen nada de eso. Eso es cuando ya ustedes investigan por internet y sacan información de internet, tienen que citar de dónde sacaron la información, muchachos. Siempre deben colocar ahí esas referencias bibliográficas de donde sacaron la información para que lo tengan en cuenta. Bueno, y entre todo esto, pues esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y podamos presentar unas evidencias que sean evidencias buenas, porque ustedes se están formando en esta tecnología para la parte laboral. Entonces necesitamos que esas evidencias todas estén muy bien. Listo. Bien, entonces aquí, como ya terminamos los compromisos, ¿alguno tiene alguna pregunta de los compromisos de trabajo?
Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Nadia Barrera, yo soy de la ficha 820. Mi pregunta, pues, no es muy generalizada, pero sí es algo que me ocurre ahorita directamente. Yo solo tengo mi celular para hacer trabajos y para estudiar. Sí, yo ahorita en estos momentos no tengo un computador. Tengo sí, pues la fortuna de tener aplicaciones como Word, como PowerPoint. En cuanto al mapa mental que hay que hacer, porque pues ya leí las evidencias que hay que hacer que corresponden a usted. Sé que hay que hacer un mapa mental. Ese se lo puedo hacer en cualquier, o sea en Word o sea en PowerPoint. Bueno, entonces esa pregunta te la voy a responder cuando ya explique lo de las evidencias. ¿Listo? Listo, profe. Hágale tranquila. Ahorita que explique las tres evidencias, le respondo. Yo preguntaba de los compromisos. ¿Todo quedó claro, muchachos? ¿Aceptan estos compromisos de trabajo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchachos, listo. Entonces, pero pues que cumplan esos compromisos. Los compromisos míos, ¿cuáles son? ¿Cierto? Yo tengo que calificarles a ustedes en su tiempo, tengo que brindarles asesorías, tengo que darle las sesiones, ¿cierto? Entonces yo pues me comprometo a hacer mi trabajo en todo lo que pueda, pero ustedes también van a responder a lo que nosotros le ofrecemos como tutores, ¿cierto? En su parte formativa. Bien, entonces ahorita les voy a explicar las tres evidencias. ¿Cuáles son esas tres evidencias que ustedes van a realizar? Profesora. Instructora, Sí, buenas díganme. noches. Buenas noches. Sí, Respecto yo, a los compromisos, es parte de que si uno hace una investigación en algunas páginas, uno debe citar las citas, sí, bibliográficas, pero si, por ejemplo, uno consulta y uno se basa más o menos en esa información en un texto, como más o menos de lo que uno entiende, también hay que citar. Es que para citar, eh, ustedes cuando cogen el texto como tal cual, ¿cierto? Por ejemplo, que yo les pregunte a ustedes qué es una investigación de mercado. Ustedes van, consultan qué es una investigación de mercado, cuáles son las etapas, cuál es la importancia, y ustedes copian eso textualmente, deben citar de dónde sacaron la información. Eso es diferente. Ahora, si usted consulta de diferentes partes, pero a la final usted da su propia opinión de qué es una investigación de mercado, no tal cual como está en Internet, sino que ya usted entra a hacer su propia teoría y explicar, pues allí no tiene usted que citar, ¿cierto? Pero casi la mayor parte del tiempo nosotros copiamos textualmente de Internet, entonces es necesario que citemos quiénes son los autores de eso, porque eso no lo escribimos nosotros. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. profesora, Bien, entonces, disculpe, le hago una breve consulta, por favor. sí, Bueno, en este ejercicio, tanto de nosotros como aprendices y usted como instructora que nos está evaluando, si, por ejemplo, tenemos reunión los días miércoles como hoy y tenemos una evidencia y nos dan un tiempo de, no sé, 6 días o 7 días, y ese sí. tiempo ese tiempo que ustedes nos dan para presentar la evidencia incluye un fin de semana, por ejemplo, viene sábado y domingo y ya el día lunes se cierra, o es la fecha límite para entregar. Lo aconsejado, que esa es mi pregunta, lo aconsejado por usted como instructora sería que nosotros hiciéramos lo posible por entregar la evidencia el día viernes como mínimo o como máximo tiempo,
ya que viene el fin de semana y de pronto si surgen dudas el fin de semana y de pronto uno consulta, de pronto ustedes están descansando, no están en jornada laboral y ya el lunes es el último día para entregar la evidencia, entonces es como que yo pienso de pronto lo ideal sería entregar la actividad el día viernes, despejar las dudas antes de que llegue el lunes, porque ustedes durante el fin de semana tienen sus días de descanso y no responden quizá a las inquietudes que nosotros como aprendices tengamos sobre esas evidencias. ¿Me hago entender? Sí, bueno, no, la verdad, no, pues no la suban el viernes. Si no la tienen totalmente terminada o y si no la hicieron bien, lo recomendable es que ustedes no suban las evidencias si no la han hecho bien o si tienen dudas. Siempre a ustedes se les dejan las evidencias para subir como entre semana y siempre a las 12 de la noche, siempre como el horario final, 12 de la noche, ¿cierto? 12 de la noche. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es preguntar. El domingo sí es como un día para que ustedes no, que uno está descansando, pero de pronto el sábado ustedes podrían enviarle a uno, ay, profe, me indica tal cosa que si yo no estoy ocupada, yo le puedo colaborar. Yo acostumbro a decirle a los aprendices, no puedo porque estoy ocupada. Yo sí soy muy sincera. Cuando un aprendiz en fin de semana me escribe algo, yo le digo, ay, hoy estoy descansando de una vez, ¿cierto? Porque uno debe ser muy sincero. Pero cuando yo puedo, yo les respondo. Les digo, no, mira tal cosa, ¿cierto? La idea es que ustedes no suban las evidencias mal hechas, digamos, por decir, sin cumplir con los criterios de calificación. Entonces, siempre pregunten, pero también siempre estén muy atentos cuando se den, pues, como todas las directrices para realizar la evidencia. ¿Listo? Bueno, señora, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno. Bien, entonces ahora les voy a explicar las 3 evidencias que yo sé que muchos ya pues algunos tienen sus evidencias listas porque como hubo un periodo de receso, entonces yo me imagino que ya trabajaron, pero les voy a dar las indicaciones para los que no la tienen, la realicen bien y para los que ya la hicieron se fijen a ver si de pronto hay algo ahí que no les quedó bien. Voy a compartirles pues otra vez la presentación. A ver si ahorita sí la coge. Entonces son 3 evidencias. La primera evidencia es un mapa mental del tema la variación de la tasa de cambio. La otra evidencia, que es la evidencia 9, es un estudio de caso, riesgos en la negociación internacional. Y la última evidencia, que es la evidencia 14, es un ejercicio práctico acerca del comportamiento del mercado de capitales. Son esas 3 evidencias, la una es un mapa, la otra es un estudio de casos y la otra es un ejercicio práctico. Entonces, esas 3 evidencias son muy diferentes en toda su estructura. Ya sabemos que un mapa mental es aquel que estructura y organiza un tema, ¿cierto? En donde ustedes van a representar en una parte estructural lo que es lo que dice el tema. Un estudio de caso ya aquí aplica un poquito más de pensamiento, en donde ustedes van a poner en marcha lluvia de ideas, van a interpretar, van a hacer análisis en esos estudios de caso. Y ya en los ejercicios prácticos, ¿cierto? Ya ustedes ahí también van a poner un poquito la mente también como a funcionar, ¿cierto? Esa lluvia de ideas basado en un texto que tienen ahí. Entonces, esas 3 evidencias, pues todas son diferentes. Entonces, iniciamos con la primera, que es el mapa mental. Para usted realizar ese mapa mental, ustedes deben leerse el texto que está en la plataforma.
¿Cuál es la recomendación que doy yo? Los que tienen computadores, crean su carpeta que diga tecnólogo en negociación internacional, ficha tal. Dentro de esa carpeta van a crear unas subcarpetas. En esas carpetas van a ingresar toda la información que tengan en la plataforma, muchachos. Hay que ser ordenados. Descarguen todos los materiales. Descarguen los materiales, descarguen las evidencias para que ustedes tengan toda su información ahí a la mano. Porque resulta que termina la formación y ustedes no se quedan con nada de eso. Bueno, aquí estoy tratando de compartir pantalla y no me deja. Así son estas plataformas, por eso les pido paciencia. Estas plataformas son así. Se quedan como pegadas en la presentación y todo. Y ahí miro que alguien como quiere también como que compartir pantalla, no sé. Entonces no me deja presentar. Tenemos un momento, voy a darle otra vez para presentar la pantalla. Listo. Bueno, ya por fin me salió aquí. Bueno, entonces vamos con la evidencia número 7. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, la evidencia 7 es un mapa mental acerca de la variación de la tasa de cambio. Aquí siempre ustedes van a conseguir pues un texto que es como una introducción, ¿cierto? Entonces dice que las exportaciones e importaciones están muy expuestas a un riesgo económico. Todo proceso de compra y venta está en riesgo. Así ya sea que lo hagamos simplemente nacional, ¿cierto? Aquí mismo en Colombia hay un riesgo. Y si lo hacemos en la parte internacional, también es otro riesgo, ¿cierto? Mi mamá que sí. Entonces, para todo es un riesgo. Para hacer transacciones, se me fue la... Listo, ya les volví a compartir ahí. Entonces, ¿cuál es lo que ustedes tienen que ver? Cuando nosotros hacemos una exportación, siempre tenemos que tener en cuenta la tasa de cambio. Entonces, es la tasa representativa del mes con la que vamos a hacer la negociación, la compra, ¿cierto? Entonces, tenemos que pagar en una divisa, que es la moneda extranjera con la que yo voy a pagar. Casi siempre la que utilizamos son dólares. Entonces, siempre implica un riesgo porque la oferta y la demanda está fluctuando todo el tiempo. El dólar hoy puede estar en 3.000, mañana puede estar en 2.800 y así sucesivamente porque eso se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces dice que ustedes deben consultar y analizar el material complementario denominado divisa y la tasa de cambio, constantes compañeras de nuestra vida cotidiana. Eso es un documento que ustedes van a leer y de ese documento es que van a hacer el mapa mental. Ese documento les recomiendo, ustedes se sientan, cogen su agenda, su lapicero y empiezan a sacar la información. ¿Cuál es la información, muchachos, que ustedes van a sacar de allí para que no hagan tanta cosa? Dice,
la idea central, que en este caso es tasa de cambio, ¿cierto? Si ustedes ya le quieren colocar una idea central más suya, que venga como con más cositas, también la pueden colocar. Si quieren, no la dejan como título tasa de cambio, sino que ponen algo como que ustedes quieran, pero que vaya con el texto. Las ideas principales, ¿cuáles son las ideas que ustedes van a buscar dentro de ese documento? ¿Qué es el concepto de tasa de cambio? ¿Cuál es la historia, pues, de eso de la divisa y la tasa de cambio? ¿Cómo funciona el mercado cambiario en Colombia? Y el comportamiento e influencia de la tasa de cambio. O sea, estos puntos, muchachos, son lo que yo voy a tener en cuenta en ese mapa mental. Entonces, que ustedes hicieron el mapa mental, pero no tiene qué es y no tiene cuál es la historia, sino que sacaron otras cosas y no colocaron lo que es, pues ahí ya el criterio se va perdiendo para la calificación. Entonces, siempre tengan en cuenta lo que dice el documento. Y luego viene que a ese mapa mental ustedes le van a incluir unas imágenes, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Voy a dejarles de compartir esto para mostrarles la parte de un mapa mental, cómo lo pueden hacer ustedes. Ustedes pueden conseguir tutoriales en internet de cómo hacer un mapa mental, ¿cierto? Que hay muchos. Para las personas que no tienen herramientas para hacer ese mapa mental, como estamos pues como en esto de la pandemia, y como estamos pues mucha gente conectada, yo soy una de las que acepto que los aprendices puedan hacer también su mapa mental físico. Físico, ¿cómo es? Hacerlo en una hoja, ¿cierto? En una hoja de blog, bien organizado, ¿cierto? Tomarle una foto o escanearlo desde su celular, porque en el celular uno puede tener esas herramientas para escanear. Usted lo escanea, lo guarda, porque ahí se lo guarda en PDF y ahí queda muy bien su mapa mental. El que no tenga las herramientas para hacerlo en computador, en Word o en PowerPoint, puede hacerlo como yo le estoy diciendo, pero bien organizado, el mapa, lo puede hacer físico. Entonces, mire una imagen aquí de mapa. Se las voy a presentar, una imagen de mapa mental para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo sé que muchos aquí por lo menos ya son expertos con estas herramientas, pero hay otros que no. Entonces debemos entender que todos no trabajamos al mismo ritmo. Un mapa mental siempre tiene texto y también tiene imágenes. Texto, imagen, texto, imagen. Y la imagen debe ser alusiva a lo que está en el texto, ¿cierto? Si yo voy a colocar ahí mercado, entonces yo busco una imagen que haga referencia al mercado. Si yo voy a colocar divisa, eso es una moneda, busco una imagen que tenga representación con una moneda, ¿cierto? Entonces, las imágenes deben ser representativas de lo que dice el texto para que se pueda ver, para que se pueda apreciar bien el mapa mental. Hay gente que hace los mapas mentales y pone unas imágenes que no tienen nada, pero nada que ver con el texto. ¿Listo? Vamos a ver, siempre se demora para compartir pantalla. ¿Hasta ahí está claro lo del mapa mental? Sí, señora. Entonces ya saben, los que no tienen esas herramientas, sí se puede utilizar esas herramientas online para hacer los mapas, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes, si me van a enviar el link, que ese link sí de verdad me lleve hacia el mapa y sí lo pueda yo mirar, porque hay unos que mandan el link y el link no abre.
pero sí pueden hacerlos ahí, meter toda la información que deseen, pero recuerden que los mapas mentales son muy, muy sencillos, muy prácticos, porque llevan texto, imagen y no son como tan largos, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta eso, para que no saturen el mapa mental, no quede muy saturado. Bueno, Profesora, ahorita que me... Sí. de pronto, no sé si hay dificultades, pero si pudieras mostrar un ejemplo del mapa mental, sería muy chévere. Sí, sí se los quiero mostrar, eh, pero estoy aquí tratando de compartir pantalla y no me sale, no me deja tomar eso. ¿Listo? Ya aquí tengo para compartirles, para que vean y para explicarles mejor. Estas plataformas siempre son como un poquito resabiadas, como dice uno. Bueno, estoy aquí para mostrarles cómo se hace el mapa. Y la plataforma no me da. Ya les voy a mostrar, por favor. Esperemos a ver que esto aquí sí. Paciencia. Bueno, voy a abrir de nuevo el documento para ver si ahora sí lo toman. Muchachos, sí, yo dije que las preguntas van a ser al final, ¿cierto? Sino que como ustedes estas evidencias prácticamente ya la tienen lista y yo no voy a explicar ningún tema, sino que les voy a decir pues cómo se realizan las evidencias. Entonces, por eso pues estoy dejando ahí que respondan, pero hay evidencias en donde yo explico parte del tema, contextualizo y ahí digo qué es, entonces ahí sí me van a dejar explicar todo eso. Listo. No, definitivamente no. No quiere cogerlo el mapa mental. No quiere coger el archivo. Vamos a esperar, ¿cierto? Entonces, ahorita les doy el pantallazo de lo que es el mapa mental. Voy a explicarles las otras para que vamos ganando tiempo, listo. Porque esta plataforma no me deja presentar el documento del mapa. Ah, bueno, ahora sí lo cogió. Listo. Bueno, me dicen si están viendo cómo se hace un mapa mental. Si están viendo el mapa, Sí, señora, ya se ve. Sí, señora. bueno, muchachos, el mapa mental siempre
es como en forma pues circular, ¿cierto? Pues la mayoría de las veces porque va de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces siempre ustedes deben iniciar 1, 2, 3, 4, de acuerdo a las manecillas del reloj. Así se van a distribuir los temas. Siempre en la mitad va el tema central. Y en esa mitad, si ustedes quieren al lado, le pueden colocar una imagen que refleje lo que dice el tema central, ¿cierto? Entonces, siempre deben insertar el cuadro de texto, que es donde ustedes van a colocar la información. Vamos a escribir el concepto, qué es o qué son las divisas o qué es la tasa de cambio, ¿cierto? Entonces, ustedes van a colocar el tema central, van a utilizar estas líneas para orientar, ¿cierto? Para decir que esto aquí van a colocar qué es, arriba van a colocar lo que el concepto y al lado le pueden colocar la imagen, ¿cierto? Que representa lo que dice el texto. Y siempre va a ser el orden de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces ponen aquí número 1, número 2, número 3 y hacen sus cuadritos. Siempre va a ser en ese orden. Entonces así, ustedes deben hacer el mapa mental de esta forma. Es como la forma mejor. Hay unos mapas mentales que parecen mapas conceptuales, pero la idea es que ustedes tengan en cuenta que se hace así más que todo. Con círculos, podemos utilizar círculos y podemos utilizar cuadrados para nosotros colocar la información en este orden. Eso es como lo más sencillo para hacer, porque es así les queda mejor. Entonces, mire aquí cómo está. Aquí, por ejemplo, está posibles usos, entonces está pues los diferentes usos, cada uno tiene su texto y ya uno le agrega la imagen. Hasta ahí está claro el mapa. Sí, señora. Sí, señora. Entonces ya saben, cuando hagan su mapa, lo hacen así en ese orden lógico, ¿cierto? Bien estructurado con lo que dice allá. Entonces vamos a pasar a la evidencia número 9. La evidencia número 9 es un estudio de caso, riesgos en la negociación internacional. En esa evidencia, entonces, también ustedes tienen que leer el documento. Ya se las voy a presentar. Evidencia 9, estudio de casos. Riesgo en la negociación internacional. Toda negociación, ya sea nacional o internacional, tiene riesgos. Riesgos que tanto el vendedor como el comprador tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la negociación, ¿cierto? Esos riesgos casi siempre se ven reflejados en la parte monetaria, ¿cierto? Que si el precio subió, entonces a mí me toca pagar, que si el precio del producto subió, a mí me toca pagar más pesos pues, por dólar, y como fluctuó la tasa de cambio, entonces resulta que el dólar bajó. Si el dólar bajó, entonces me van a pagar menos por eso. Entonces son muchos riesgos que la persona tiene que tener en cuenta a la hora de la negociación. Eso funciona como las bolsas de valores, ¿cierto? Esas donde se venden acciones. Siempre ven que las acciones están bajando, suben, bajan, uno tiene que vender en el momento que suben o tiene que vender antes de que baje todo el precio porque pueden perder, ¿cierto? Es como
más o menos eso es lo que vamos a hacer aquí, donde ustedes van a poder decir cuáles son esos riesgos que se tienen en una negociación. Riesgos en la parte pues también logística, en la parte que tiene que ver monetaria y en la parte que tiene que ver con mercancía. Y vamos a ver si ahorita pues me coge la presentación. Y listo. Bien. Entonces la evidencia número 9, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo Sí, la pantalla, señora. muchachos? Bueno, bien. Estudio de casos, riesgos en la negociación internacional. Bueno, cuando las empresas deciden incorporarse al mercado internacional, lo que les decía, ellos quieren aumentar su nivel competitivo, su imagen, posicionar la marca, bueno, todas esas cosas. Siempre hay riesgo, muchos riesgos, muchachos, cuando nosotros queremos incursionar en ese mercado internacional, porque está la competencia. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia es importante la lectura y análisis previo del material de formación, muchachos. El material que es la oferta exportable de bienes y servicios. Deben leerse ese material. Y el material complementario que es Colombia régimen cambiario. El régimen cambiario, que es aquel que nos habla lo que tiene que ver pues con la divisa, la moneda, las tasas de cambio, en cuánto están, cuál es el interés, todo eso lo tiene uno que manejar para poder hacer las negociaciones. Y yo tengo que saber cómo funciona esa parte del régimen cambiario dentro de mi país, ¿cierto? Para ahora sí poder yo negociar con los otros países. Si yo no conozco todo eso, entonces es un riesgo. O si contrato una persona que no sabe, voy a tener pérdidas, puedo tener pérdidas porque no sabe cómo está el sistema financiero en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A continuación se van a conocer dos situaciones que debe leer con atención. Aquí les digo yo, es mucho el análisis, tienen que mirar y analizar muy bien lo que ustedes van a responder. Lo único que ustedes tienen que hacer es leer el caso número 1 y responder lo que nos dice. Dice, explique qué tipo de riesgo se presenta con esta situación y describa las medidas que debe tomar la GCT, pues la empresa, para evitar ser afectado por el mismo. Entonces, cuando ustedes se lean ese documento y la parte cambiaria, ustedes van a poder responder qué se debe hacer si se presenta un riesgo en esa negociación cuando ustedes lean esto. Esto es de mucho análisis para poder ustedes responder eso. ¿Listo? Luego viene el caso número 2, que ustedes también lo van a leer y van a responder. En el caso número 2 hay 3 preguntas. Les dice, ¿qué método es? Les dice partes que intervienen, ventajas que ofrece al vendedor. ¿De qué está hablando este caso número 2? Este caso número 2 está hablando pues como la forma de pago. Casi siempre se utiliza la carta de crédito para nosotros poder pagar al que nos vende la mercancía. Entonces, se utiliza una carta de crédito, es la más utilizada para poder hacer la negociación y el pago con un banco. Eso se utiliza con un banco que tenga el aval para hacer todas estas partes de las negociaciones de exportaciones. Entonces ahí ustedes se van a leer eso y se van a enfocar qué tipo de método es, tienen que leerse eso y me van a responder la pregunta, las partes que intervienen en ese proceso pues de la negociación con carta de crédito, las ventajas que ofrece al vendedor utilizar la carta de crédito, aspectos a acordar por parte del vendedor y el comprador al utilizar la carta de crédito como medio de pago. Entonces, la carta de crédito es uno de los instrumentos que más se utiliza para poder hacer la negociación. Se maneja pues con los bancos
Y ustedes lo que tienen que hacer es contextualizarse y responder a esas preguntas. Y este trabajo lo van a hacer en Word, ¿cierto? Y lo van a hacer con las indicaciones que yo les dije. O sea, todo lo deben copiar, tener en cuenta las presentaciones de trabajo escrito, porque eso es un trabajo escrito en donde a usted les toca escribir, responder, todo eso. Listo. Y vamos entonces con la última evidencia. Les explico la última evidencia, que es la evidencia 14, y ya después me preguntan ya al final. Y seguimos con el ejercicio práctico del comportamiento del mercado. Bueno, muchachos, el mercado de capitales, ¿cierto? Como su nombre lo dice, capitales, tiene que ver con todo lo de las monedas, ¿cierto? Todo lo que se utiliza para comprar y vender algo. Entonces, ese mercado de capitales siempre está fluctuando porque la moneda siempre varía y varía por la oferta y la demanda. Varía también por problemas que se presenten climáticos, varía también por problemas que se presenten como esto, lo de la pandemia, que ha hecho que muchas monedas de diferentes países bajen, ¿cierto? Pierdan valor. Lo que hace esta pandemia es que la comercialización no va a ser la misma, el nivel de exportaciones no va a ser la misma. Mire que todo, la economía está parada por causa pues de todo eso. Entonces el mercado de capitales es ese intercambio que hay de las monedas, que yo le compro a un país, a otro, tengo que intercambiar, todo eso genera intereses, ¿cierto? Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Entendiendo pues que el mercado de capitales, ustedes tienen que leerse todo el material de formación, muchachos, para poder realizar estas evidencias bien. Listo. Entonces la evidencia 14 es un ejercicio práctico del comportamiento del mercado de capitales. El propósito de esta evidencia es tener las bases y argumentos suficientes para analizar y evaluar las oportunidades comerciales pues que estén acordes con el mercado, para incursionar al mercado. Si yo voy a llevar un producto a España, o voy a llevar un producto a China, o voy a llevar un producto a Canadá, yo tengo que primero contextualizarme cómo está ese mercado de capitales, cómo está el dólar, cómo está fluctuando, cómo están las otras divisas con las que yo voy a negociar, ¿cierto? Entonces, si usted no está informado de todo eso, usted puede tener riesgos. Entonces, miren que mucha gente vive de eso porque maneja la información, porque conoce lo que sucede. Entonces, dice, teniendo en cuenta el material de formación y el complementario, ustedes pues lo van a leer con anterioridad y van entonces a responder el siguiente caso, el ejercicio. Dice, investigue y documéntese sobre un caso real de exportación de un producto desde Colombia hacia el país europeo. Entonces van a coger cualquier país europeo, ¿cierto? Italia, Francia, España, los que estén por ahí, ¿cierto? En esa parte pues de Europa, ¿cierto? Van a coger un país de eso y van a mirar, ustedes me imagino que ya vieron esta evidencia de los tratados de libre comercio que tiene Colombia con otros países. Los tratados de libre comercio se hacen para mejorar el intercambio entre los dos países o los tres países o los 5 países que hagan parte de ese acuerdo, en donde se dan unas condiciones sustanciales donde se rebaja el arancel. El arancel es el impuesto que nosotros pagamos, ¿cierto?, por realizar pues las exportaciones. Entonces se dan unas condiciones
en la parte de impuestos, se dan unas condiciones en la parte de comercialización, ¿cierto? De que un producto puede entrar allá en unas condiciones especiales. Entonces ustedes van a verificar en esos tratados de libre comercio qué productos de Colombia salen para la parte de Europa y van a escoger un producto de esos con lo que ustedes identifiquen para realizar esta evidencia. Entonces, en el punto 2 nos dice, asuma que usted es el exportador y está expuesto al riesgo de transferibilidad. Explique por qué se presenta este tipo de riesgo y describa detalladamente las opciones que existen para disminuirlo. Ustedes, en los documentos que se van a leer, ahí nos explica qué es ese riesgo, ¿cierto? Ustedes lo van a leer detalladamente, van a explicar por qué se presenta ese riesgo cuando uno va a exportar un producto y van a dar cuáles son las opciones para disminuir ese riesgo. Eso es lo que tienen que hacer en el punto 2. En el punto número 3 dice, posteriormente y teniendo en cuenta el punto 1, es decir, que ustedes ya escogieron cuál es el país y cuál es el producto donde van a llevar, cuál es el producto que van a exportar, digamos que a España. Entonces, escogen su producto, ¿cierto? Y van a demostrar cómo se puede vencer los riesgos del mercado para que su producto sea elegido por encima de la competencia. Lo que ustedes van a hacer aquí es explicar cuáles son las bondades del producto, por qué en el extranjero le tienen que comprar su producto. Usted va a hablar, el producto pues que ustedes escojan ahí como ejemplo. Digamos que ustedes escojan el aguacate Hass, ¿cierto? Que producimos aquí en Colombia, entonces ustedes lo quieren llevar a España porque allá les gusta mucho el aguacate Hass. Entonces, como hay competencia de otros países que también venden aguacate Hass, entonces lo que usted tiene que hacer ahí es demostrar, ¿cierto? Cómo usted, su producto, lo van a comprar por encima de la competencia, como las bondades, decir mi producto esto, lo otro, buena calidad, tiene estas condiciones nutricionales, puede llegar en mejores condiciones. Ustedes van a describir ahí eso. Recuerden que deben leerse también el material de formación para que tengan buenas ideas para describir eso. En el punto número 4 dice, indique y explique brevemente el tipo de riesgo que asume el exportador cuando el mercado colombiano sufre desequilibrios en la balanza de pagos y la divisa se deprecia respecto a la europea. Es decir, cuando el peso colombiano pierde valor con respecto a la divisa europea, al euro, ¿cierto? Entonces, cuando la divisa colombiana, es decir, el peso baja se deprecia, pierde valor, entonces eso es un riesgo. Eso es un riesgo y ustedes lo que van a hacer es describir ahí y van a decir, ¿cierto?, cómo asume el exportador que la moneda se devalúe, pierde valor, se deprecie. Te van a explicar eso ahí. ¿Por qué pasa cuando una moneda se devalúa y quién gana o quién pierde? O gana el exportador o el importador, depende del caso. Entonces, eso es lo que ustedes van a explicar ahí brevemente. Y luego dice, elabore para su posible comprador un pequeño resumen sobre el régimen cambiario de Colombia. Ustedes van a investigar, ¿cierto? Ahí en el mismo documento, pero también si quieren pueden investigar y van a hacer un resumen. ¿Qué debe tener el resumen del tema? Régimen cambiario de Colombia. Debe tener el propósito de ese régimen, ¿cierto? Dentro de las negociaciones internacionales. ¿Cuál es el propósito del régimen cambiario en Colombia? La manera de evitar las sanciones cambiarias. ¿Cómo se evitan? ¿Cierto? Pues cumpliendo la norma y todo, pero ahí van a mirar. Y con base en las directrices y características señaladas en el artículo 4 de la Ley 9 del 91, mencione cada una de las operaciones de cambio que se realizan, ¿cierto? Ustedes van a leer eso y van a hacer su resumen.
¿Qué debe tener ese resumen? El propósito, la manera de evitar las sanciones y cuáles son las directrices y categorías que están en el artículo 4. Eso es lo que contiene entonces esta evidencia. ¿Listo? El punto número 1 pues no se resuelve porque simplemente es para que ustedes se contextualicen cuál es el producto que van a escoger y van a llevar pues para Europa. Ustedes responden pues desde el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Listo? Bueno, hasta ahí entonces cerramos la presentación de las evidencias y si tienen alguna pregunta que hacer, los escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta. Es que en la evidencia número 9, ¿dónde encontramos el material de formación que dice la oferta exportable de bienes y servicios? No la han encontrado. No, esa yo no la veo. Ustedes tienen, mire, yo la tengo aquí descargada, material oferta exportable de bienes y servicios. Pero yo no Pues yo encuentro. la tengo aquí. Mira, ustedes deben entrar, ¿cierto?, a la actividad de proyecto 1, que es la que vamos, ¿cierto? Cada actividad de proyecto 1 trae las evidencias con sus nombres. Evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3. Entonces van a entrar donde dice evidencia, ahí descargan la evidencia y también eso, 9, y ahí también dice material de esa evidencia. Se la voy a presentar y no Sí, la es que yo no la encuentra. encuentro. No, estoy en riesgos en la evidencia 9, estudio de casos, riesgos en la negociación internacional. Y ahí Pues dice, yo la pude descargar. pero Déjame yo ver no, si pues yo puedo entrar a Territorium aquí y les muestro, pero igual ustedes saben descargar los documentos, ¿cierto? sí señora. Todos. ¿Tienen alguna otra pregunta mientras yo le comparto pantalla para que miren material? Pues yo lo descargué porque yo siempre descargo todos esos materiales igual. Ahí están mirando la pantalla. Todavía no, profe. Sí, señora. Ya. Bueno, este es el material que tú dices. Yo lo descargué, 49 páginas. Mire, dice, la oferta exportable de bienes y servicios. Ustedes deben contextualizarse con este documento. Habla de las teorías económicas, los sectores económicos, crecimiento económico, las técnicas de selección de ideas, la DOFA, que yo me imagino que ustedes tienen evidencias de la DOFA y ya me imagino que la hicieron. Sí, señora. Vienen los tratados comerciales, mírenlos aquí. Este documento tiene todo. Entonces, beneficios del Tratado de Mercado Financiero Internacional. Si ustedes hicieron lo de la DOFA y todo lo demás, deben tener este documento descargado desde ya, porque las evidencias mías son como las últimas. Y aquí está todo el documento de la oferta exportable, muchachos. No sé entonces si puedo entrar a Territorium ahorita y me deja, porque ustedes saben que siempre es muy lento. Le explicaría, pero mire que ahí está todo el documento de la oferta exportable. Tienes que entrar y volver a mirar paso a paso, o sea, siempre busquen paso a paso sus actividades, sus evidencias y descarguen el material. Bueno, ¿algún otro tiene alguna pregunta que hacer? Yo tengo una pregunta, instructora. La evidencia, sí, dime.
Yo tengo una pregunta. Dime, Miguel. Con respecto a la actividad número de la evidencia número 14, es que pues me parece que está Sí. un poquito complejo, pero me gustaría que usted nos comentara o me dijera si hay alguna página de apoyo, algún instrumento que podamos coger de apoyo para tomarlo en cuenta, o sí, o como le diría, como con respecto a la situación actual sobre el COVID-19, alguna página que nos pueda mostrar información. Bueno, muchachos, la página que siempre les habla a ustedes de información, MINSIT, ¿cierto? La página de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esa página siempre tiene información actualizada. Pueden entrar a ProColombia. ProColombia siempre también tiene información actualizada, pues, de lo que está sucediendo, porque ProColombia es una entidad que ayuda mucho a promover el comercio exterior, a que las empresas puedan exportar, ¿cierto? Pueden entrar al régimen cambiario del Banco de la República, en donde ustedes van a encontrar también información ahí en esa parte financiera, en el Banco de la República, la página del Banco de la República, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pueden entrar ahí ProColombia. En la DIAN, pues ahí simplemente en la DIAN de pronto pueden entrar para saber cómo están las exportaciones en Colombia, pues cómo está la importación, exportación. Pueden entrar como esas páginas, muchachos. Para hacer estas evidencias, pues no requiere tanto de esas páginas porque ustedes tienen los documentos ahí que deben leer, pero esas páginas les van a servir de apoyo para que ustedes se contextualicen con toda esa parte de exportación en Colombia. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, me decías que quieres que te contextualice más de la evidencia 14. Es que en la evidencia 14 ustedes lo que tienen que hacer es leerse los documentos para que puedan responder. Todas estas tres evidencias, ustedes deben leer los documentos. Esos documentos son los que los van a contextualizar para hacerlo. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿para cuándo hay que entregar las evidencias? Bueno, son tres evidencias. Cuando yo doy una sesión, casi siempre pues cada evidencia, eh, eh, yo las pongo pues para 8 días, pero les voy a dar a ustedes 15 días, o sea, ya para el otro mes deben tener esas evidencias listas porque yo voy a volver a dar sesión. Entonces digamos que el día sería para la evidencia, por ahí sería el 3 de agosto. El 3 de agosto, porque yo ya iniciaría sesión con ustedes, o el 5 o el 12 les vuelvo a dar sesiones. Profe, las tres evidencias para el 3 de agosto. Sí, son 15 días. Listo, muchas gracias. Sí, 15 días está bien, muchachos. Súper bien para ustedes hacer esas evidencias 15 días. O alguno no está de acuerdo, pero esos 15 días están bien para ustedes hacer esas evidencias, muchachos. Recuerden que esto es una formación muy autónoma en donde ustedes deben sacar tiempo cada día, ¿cierto? Que saquen unas 2 horas para estudiar o hasta 3, muchachos. Pueden realizar sus actividades. ¿Alguna otra pregunta? No, señora profe, de mi parte no. Bueno, entonces ya no tienen más preguntas.
Entonces, ¿cuál es la recomendación, muchachos? Coger actividad por actividad, ¿cierto? No hacer eso revuelto. Bueno, primero voy a hacer el mapa, me concentro en el mapa. Miro cuáles son las cosas que hay que hacer en el mapa, lo hago, lo guardo en mi computador. Si no tengo computador, sino celular, pues en el celular. Y voy subiendo las evidencias. Yo les voy a activar las evidencias, las 3 evidencias. A partir de mañana se las voy a activar para que ustedes puedan subir la evidencia. Siempre las activo después de cada sesión, para que ya les aparezca y ustedes la puedan subir. Entonces tienen todos estos días hasta que yo dé la sesión, hasta el 3, los trabajos que suban van a ser entregables al día. De ahí para allá van a ser entregas tardías. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, pues terminamos la sesión. Entonces van a estar juiciosos realizando sus trabajos. Como les digo, me pueden preguntar. Mis datos están en territorio. Allí estaban preguntando cuál es mi número. Allí está mi número de teléfono y el correo, donde ustedes me pueden escribir. ¿Listo? Preguntándome cualquier cosa que yo se los yo pues si estoy ahí en el momento que no estoy haciendo otra cosa, les respondo. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, Listo, profe, muchachos, gracias. entonces Gracias, profe. que Feliz noche. tengan profe. buena noche y espero pues que realicen sus evidencias con juicio y trabajen bien. Bueno, hasta la próxima sesión. Gracias, Gracias, profe, profe, la que tenga bendiga. una feliz noche. Gracias, profe. Chao. Chao.